Ay, qué feo que es esto. Estoy hablando solo como loco malo. Bien, bien, bien. Bien, bárbaro. Profe, antes de que arranque la clase, ¿podría contar algo de los incendios de Córdoba? Porque estuvo hablando en el noticiero. Sí, ayer fue un día movido. Eh, los incendios de Córdoba. Ok. ¿Qué pasó ayer? Ayer lo que pasó, a ver, les voy a mostrar. Vamos a ver el GOES. Ustedes están viendo mi navegador, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Esto es el GOES. Vamos a ver. Incendios. El GOES es un satélite geoestacionario que tenemos como uno de los más avanzados, de los cuales su información es abierta y se lo utiliza de varias maneras. O sea, tiene varias cámaras que trabajan en distintos registros espectrales y eso permite llevar a cabo, eh, hacer lo que se llama la teledetección. En, en este caso lo que estamos viendo, eh, bueno, que sea geoestacionario significa primero de que el satélite se mueve a la misma velocidad de rotación de la Tierra, con lo cual está siempre viendo el mismo lugar. Entonces, por eso que vemos la imagen estática acá en la pantalla. Acá lo que está trabajando es, o sea, fíjense que acá al costado en productos satelitales, esto es abierto, esto lo pueden ver ustedes desde su casa, como quieran. Eh, el GOES 16 es el satélite, es el último, pero también van a encontrar el GOES 13 y demás que todavía siguen trabajando. Como les decía, se puede trabajar de distintas maneras. En el infrarrojo principalmente se lo trabaja para la parte de nubes, y de heladas y de incendios. Nosotros estamos viendo acá el tema de los incendios. Esos puntos rojos que vemos ahí son distintos focos de incendios que el satélite está detectando. Está todo lo que es el delta del Paraná, que ya saben que hace ya varias semanas que está con serios problemas por la bajante del río y la quema de pastizales. eh, es bastante complejo. Y en el caso de Córdoba, el foco más importante, el activo, es el que tenemos aquí arriba. Este cuadradito acá es el departamento capital y acá está Córdoba capital, ¿no? No sé si hay alguien que esté viviendo cerca de esta zona. Eh, Bien, lo que pasó ayer, a partir más o menos de la medianoche, fue que, a ver si me voy a alejar un poquito para que lo lleguen a apreciar, y voy a iniciar, a ver si anda esto, a ver, vamos a comparar esto ahora les voy a mostrar lo que es el movimiento de las masas de aire, o sea, el viento. Eso lo vamos a ver en Sky, por ejemplo. Sky. Ahí se ve el huracán Laura que está ingresando a Estados Unidos, ahí arriba. Si nos vamos para aquí, ven, acá lo que estamos viendo es esas líneas que están moviéndose, obviamente es la dirección del viento. Acá podemos poner para que se ubiquen, no, satélite. Ahí está cargando la imagen satelital. Las mismas nubes que veíamos recién, ahora lo estamos viendo con el mismo GOES,
en otra aplicación, viendo en todo lo que es en el rango de la luz visible, ¿no? En el rango de luz infrarroja, como estamos viendo en la otra aplicación. Lo que vemos acá es que en el caso de Córdoba, ahora estamos teniendo un viento que se dirige hacia la zona de los incendios. Pero ayer, este cambio se dio anoche a la medianoche. Y en cambio, en el día de ayer, lo que habíamos tenido a partir de las 0 horas del día de ayer, a ver si acá lo podemos ver. Ven que acá, a ver si lo llega a ver. Principalmente lo que se tuvo es que no había una velocidad de viento muy alta. ¿Ven esto de las 10:30 de la mañana? Fíjense que el viento traía el humo hacia la ciudad. ¿Ah? Ayer a las 10 de la mañana, más o menos. Fue cuando los que están acá en Córdoba Capital se vio la nube de humo que llegó a la ciudad. Es más, ahí, acá se está viendo en la imagen el humo, se ve todo el humo en la zona, estamos viendo la imagen de ayer. Y eso hizo de que durante la mañana la concentración de material particulado aumentó en gran medida. Para ver los resultados, les muestro directamente la nota que nos hicieron a la mañana los de Canal 12. A ver. Vamos a... clases... yo la debo haber descargado. Nota de Canal 12. Esto que estamos viendo acá es justamente una imagen satelital en donde se ve que el humo de los incendios estaba viniendo hacia la ciudad de Córdoba. Y esto fue al mediodía y a una hora antes del noticiero nos hicieron una entrevista en la estación de monitoreo de calidad de aire que tenemos, que tiene el centro SICA ubicada en la casona municipal, que es en la esquina de La Rioja y Avenida General Paz, en donde ahí tenemos varios equipos que analizan continuamente la concentración de varios contaminantes. Y bueno, esto lo... ¿Ustedes están escuchando el audio o no? Profe, no tiene audio. Ah, bueno. Bien. Ahí les vuelvo a compartir. Estuvieron midiendo desde la UTN con la gente de la municipalidad la... ¿Se escucha ahora? Nubes que empiezan a llegar al país. Amanecimos con un cielo claro, diáfano, pero bueno, se vino el incendio a Córdoba, digamos, lo que dejó el incendio. Estuvieron midiendo desde la UTN con la gente de la municipalidad la contaminación del aire en Córdoba. Vamos a ver una nota muy interesante. En este momento vemos en la pantalla de que a partir de aproximadamente la medianoche, la concentración de partículas pequeñas, denominada PM10, ha alcanzado realmente valores de alerta, presentando un pico máximo alrededor de las 9:30 de la mañana. Esto también está asociado a, obviamente, la variación del viento en cuanto a su dirección y su velocidad. Es por ello de que ese pico máximo que observamos también viene acompañado en estos momentos de una disminución de la concentración. Al no perdurar en el tiempo, es muy poco probable de que genere un efecto importante sobre la salud de las personas. Sí, aquellas personas que ya sufren efectos o enfermedades respiratorias, es probable
que noten su presencia en el aire. Los efectos respiratorios son los primeros que se marcan en la población y por lo tanto las primeras medidas justamente tienden a informar a la misma población para que tome los recaudos en cuanto a su exposición. Actualmente el uso obligatorio del barbijo obviamente que es una ayuda en este tipo de situaciones y con lo cual vendría a ser la primera barrera física con la cual podríamos contar, ¿no? Lo que hemos tenido es una exposición aguda de un corto periodo de tiempo a ese horario, 9:30 de la mañana. De todas maneras, ya la concentración está disminuyendo y con lo cual el riesgo para la salud de las personas la verdad que no ha sido muy alto, pero sí se ha notado, ¿no? Obviamente. Las medidas están siendo tomadas por esta desgraciada situación de la pandemia, es el uso. En ese momento también estaba el secretario de Ambiente de la municipalidad y por eso a él le pusieron mi nombre y a mí me pusieron el nombre de él. Así que por un rato fui secretario de Ambiente municipal. Sí. Hay gente en la sala de espera. ¿Por qué hay sala de espera? Si yo nunca pongo sala de espera. Participantes. ¿Ves? Dame un segundo. Participantes. ¿Más? Pero me tendría que aparecer acá titilando. A ver, déme un segundo. Participantes. ¿Sí? ¿En la sala de espera? Bueno, si no, ahí le pregunto, pero sí escribieron eso. Yo no tuve sala de espera, profe. No, no hay sala de espera. Quizás se equivocó de reunión. Ya por los dos les mando el link de esta. Listo. Sí, porque no hay sala de espera. Bien. Entonces, ahí se ve en el video. A ver si. Primeras medidas, la misma población, medidas justorios son los primeros en el aire. Que no o enfermedades que ya sufren efectos o enfermedades respiratorias, es probable que noten su presencia en el aire. Los efectos. Ahí les podría también mostrar algunas cositas. Eso en estilo tráiler es donde tenemos montada la estación de calidad de aire. Y este equipo que tenemos, que se ve acá al medio, ese de color plateado, es un equipo de atenuación beta. Trabaja con una fuente de radiación de carbono 14 que permite la medición continua de partículas. Después les explico bien cómo es el funcionamiento. Lo interesante que tiene ese equipo es que permite determinar la concentración cada 15 minutos. Cada 15 minutos reporta el valor de concentración y lo hace utilizando un método de referencia aprobado por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que en cierta medida lo que te da un poco de garantía de obtener un buen resultado. Los equipos que están a la izquierda, estos módulos blancos que vemos aquí a la izquierda, eso analizan 3 contaminantes diferentes. El de arriba mide ozono, el del medio mide óxidos de nitrógeno y el de abajo mide monóxido de carbono, que justamente el material particulado y estos 3 gases son los contaminantes que se suelen llamar contaminantes primarios y contaminantes criterio, que es justamente lo que me va a dar pie para la clase de hoy. Pero básicamente la consulta que me hacían de el tema de los incendios es, o sea, no es que el incendio aumentó o disminuyó, solamente que las condiciones meteorológicas hicieron de que el humo venga para la ciudad. Y como era como lo mostraba ya la simulación, el modelado, porque lo que estamos, ahí les comparto de nuevo la pantalla, lo que estamos viendo en esto que estamos viendo acá, esas flechas, ese movimiento de las masas de aire, en realidad no es que está siendo medido, sino que está siendo modelado. ¿Cómo se modela? Bueno, justamente estos modelos son los modelos que se llaman globales. ¿Por qué se los llama globales? Porque están modelando todo el planeta al mismo tiempo,
obviamente que tienen una resolución espacial, un detalle que es bastante amplio. Por lo general es un grado de latitud y longitud de resolución. Mientras que hay otros modelos que utilizan el modelo global para hacer lo que se llama un downscaling, que es disminuir ese tamaño de píxel del cual se tiene información, porque imagínense, dentro de cada píxel es un dato. Si ustedes, y ese píxel, si tiene 100 kilómetros por 100 kilómetros, en realidad dentro de ese píxel de 100 kilómetros por 100 kilómetros, usted tiene un solo dato de dirección, de velocidad de viento. Si quieren hacer algo más detallado, obviamente que esa resolución no le sirve. Entonces lo que estamos viendo acá en este modelo, que es el modelo WRF, que ahí vamos a volver el modelo, vamos a ir al modelo región centro, modelo región centro, ¿por qué no me lo tomas? Ah, está cargando. Acá está. Este es el campo que está modelando este programa, el WRF, que a diferencia del anterior, en lugar de estar modelando todo el planeta, modela solamente esta región. Al modelar solamente esta región, logra un nivel de detalle, o sea, píxeles, por decir de una forma, el verdadero nombre son campos de tamaño más pequeño, o sea, pasamos de los 100 kilómetros aproximadamente, acá pasamos a 4 kilómetros. Es decir que esto en realidad es una malla conformada por cuadritos de 4 kilómetros por 4 kilómetros, en donde cada uno de esos, dentro de esos campos, se hace una estimación. Lo que sí es que para poder modelar algo utilizar este modelo, vos necesitas darle al modelo valores de contorno. Y los valores de contorno serían cómo ingresan las variables acá en los límites o en el contorno del campo modelado. Y justamente lo que hace este modelo WRF es tomar al otro modelo que veíamos recién, global, y con el global obtiene las condiciones de contorno, o sea, las condiciones en las líneas que delimitan la región que está modelando. Obviamente que esto logra mayor detalle, mucho mayor detalle. Entonces con esto ayer veíamos que, acá estamos viendo precipitación acumulada, pero uno puede ver también dirección del viento, y acá en dirección del viento ayer se veía que a las 11, 12 de la noche llegaba el viento sur. Esto es lo que utilizan los meteorólogos, es una herramienta más que utilizan los meteorólogos para predecir el clima, ¿está? En realidad no es el clima, el tiempo. ¿Estamos? Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo es que esto es 27 de agosto a las 10 de la mañana, o sea que el viento va a continuar, o sea, no va a volver el humo para el lado de Córdoba nuevamente, o sea, lo que teníamos, la condición que se dio ayer, es poco probable que se vuelva a repetir. ¿Tá? Ok, por eso ahora en Córdoba estamos viendo un cielo, como decía Petete, un plano, un cielo limpio. ¿Está? Bien. Ok, vamos a arrancar con la clase, ¿puede ser? Una consulta. Sí. ¿Cómo se prevé el tema de la contaminación con respecto a todo lo quemado? Porque, bueno, algún día va a llover y eso va a drenar y va a venir para este lado, ¿o no? No, bueno, ahí lo vamos a ver. En realidad los contaminantes, una vez que son emitidos a la atmósfera, vuelven a la superficie terrestre, ya sea por deposición húmeda o deposición seca. La deposición húmeda es cuando llueve, la deposición seca es por la misma sedimentación de las partículas o por la dispersión que hace que llegue hasta la superficie terrestre. Todo eso se puede modelar, calcular y demás. Todo. Además, en este momento, fíjense que lo que estamos viendo, esperen que cargue la imagen, están viendo la pantalla mía, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos a poner acá,
vamos a la actual, porque lo que estábamos viendo recién era lo de ayer. Un segundo que tengo que correr un poquito esto. Vamos a hoy, a última hora, bien actualizado. Eso es ahora a las 6 de la tarde. Les repito, todo esto está siendo modelado. Ahora, ¿de dónde se saca la información para modelar? Bueno, ustedes saben que existe la Organización Mundial de Meteorología. La Organización Mundial de Meteorología lo que hace, tiene su sede en Washington, y todos los servicios meteorológicos de los distintos países emiten su información a Washington. Y después, a su vez, hay otras instituciones que tienen otra fuente de información que también la vuelcan y la ponen a disposición pública. Por ejemplo, hay una gran cantidad de boyas que están censando la temperatura del mar, hay barcos que hacen observaciones meteorológicas, los satélites, los radiosondeos que se hacen a la mañana, cuando se emiten, se larga la sonda. Y en este caso, si vamos a prestarle atención a lo que es contaminación del aire, lo que podemos ver acá, fíjense, esto de color amarillito es un modelo que predice, en base también a distintas fuentes de información, dentro de las cuales una puede llegar a ser la medición de aerosoles, cómo se están dispersando los aerosoles en el planeta. Y acá vemos los grandes incendios que están sufriendo en Estados Unidos, y cómo el viento de esos incendios, fíjense, acá en Estados Unidos lo que tenemos, a ver, en este momento hay un gran anticiclón acá y un gran ciclón acá. O sea, un anticiclón es una zona de alta presión y un ciclón es una zona de baja presión. Entonces, por gradiente de presión, el viento debería ir desde el anticiclón hacia el ciclón. Entonces, la dirección del viento debería ser recta entre el anticiclón y el ciclón. Eso ya nos daría una idea de que estos aerosoles, este humo que se eleva debido a los incendios en Estados Unidos, debería ir de izquierda a derecha. Pero después también ustedes saben que el planeta gira. Al rotar, aparece el efecto de la fuerza de Coriolis. ¿Se acuerdan de la fuerza de Coriolis que vimos en física? ¿Ah? Bueno, no. ¿No se acuerdan? Qué mal. ¿No? No sé, bueno, no importa. Ustedes saben que el planeta, así como lo vemos, estaría girando hacia allá, ¿ok? En su pantalla sería hacia allá, hacia el este. ¿Sí o no? La Tierra gira así. Al girar hacia allá, hace de que los vectores que deberían ir, como les decía, de izquierda a derecha, se desvíen. O sea, ese es el efecto Coriolis, justamente. Y ese efecto Coriolis es lo que hace de que, fíjense que el viento, acá en el anticiclón, el viento intenta salir recto hacia el ciclón, pero la fuerza de Coriolis lo desvía. Después, obviamente, que el resto de las zonas de alta y baja presión también ejercen su efecto, pero eso hace, por ejemplo, que en este momento haya muchos aerosoles volando hacia allá, desde la costa oeste hacia la costa este. Mientras que en la zona central, el efecto Coriolis hace que se generen los famosos vientos alisios del este. Los vientos alisios del este son vientos permanentes que se dan justamente en dirección este hacia el oeste, propios de la rotación de la Tierra, ¿no? Y eso hace de que, por ejemplo, el polvo del desierto del Sahara, que les estoy marcando aquí, están viendo la manito, ¿no? Sí. ¿Sí? Que el polvo del Sahara llega hasta América. Hasta América. Y en este momento, debido a las condiciones que tenemos, hay una parte que el huracán está desviando lo está metiendo también hacia adentro del continente, en la parte de Estados Unidos, y otra parte es obligada a ingresar para este lado. Esto que vemos acá en el medio es un típico corredor que se da de las masas de aire que hacen que los aerosoles ingresen por la parte norte y vayan a salir por lo que es la desembocadura del Río de la Plata. ¿tá? Por eso es que
por ejemplo, acá en Córdoba hay un geólogo acá, Diego Ballero, que trabaja en la UNC, que él está estudiando justamente cuál es el efecto de los aerosoles en el océano, porque fíjense, estamos hablando de que aerosoles del desierto del Sahara están llegando a Buenos Aires. En este caso, la parte central hay que ver si se debe a aerosoles que vienen del Sahara o son incendios en esta zona. Lo más probable es que sean incendios en esta zona porque no se ve un ingreso masivo de aerosoles desde el lado de Venezuela y Colombia. Si queremos ver eso, podemos usar otra herramienta del GOES, que es el EODIS. ODIS, verdad. A ver. Acá tenemos acá lo que estamos viendo ahora es, de nuevo, el GOES, que está mirando al continente americano, pero hay una superposición de herramientas, y hay otros satélites que también están haciendo lo mismo. Tenemos el Aqua, el Terra, Aqua y Terra, que son dos satélites acoplados dos herramientas acopladas a MODIS, que es un satélite, y ahí si lo de color amarillo que vemos es aerosoles. Vamos acá a la parte de Argentina. Acá vemos ahora que el humo se está yendo hacia el norte, y si deshabilito la parte de aerosoles, ahí vemos todos los incendios que tenemos. ¿Ven que el humo se está yendo hacia Paraguay, por decirlo de una forma? ¿Lo llegan a ver a eso o no? Ahí es así. Sí. Bien, como un gris clarito. Sí, cada puntito es un incendio de gran magnitud que está detectando el satélite. Y recién que veíamos esta zona, fíjense la cantidad de incendios que hay, es abismal, es tremendo. Acá están los incendios que les mostraba antes de esta zona. Pero acá en Venezuela y en Colombia y en Paraguay y Bolivia es impresionante los incendios que hubo este año. Impresionante. Bien. Bueno, con todas estas herramientas uno, conociéndola y evaluándola, puede ir haciendo una predicción si van a volver los aerosoles o no. El tema que no se tiene es equipamiento para hacer mediciones en superficie, que es lo que realmente nosotros respiramos. Y bueno, eso es justamente lo que tenemos instalado en la casona municipal. Y eso hay solamente 3 ciudades en Argentina que tienen estaciones de monitoreo. Buenos Aires, que tiene 4 estaciones de monitoreo, Bahía Blanca, que tiene una estación de monitoreo que principalmente está instalada por una cuestión de seguridad debido al polo petroquímico, y Córdoba. Marca un poco la falta de interés que se tiene en nuestro país. O sea que en Argentina, por lo que le mencioné, hay, supónganse, en total, a lo sumo 10 estaciones de monitoreo de calidad de aire que son estaciones homologadas, o sea, estaciones que hacen mediciones muy precisas. Mientras que, por ejemplo, Ciudad de México, una ciudad sola, tiene 32. Entonces eso ya. Si quieren ver los valores de concentración, hay un proyecto... Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto de los incendios es porque hay como una sequía a nivel mundial o porque...? Estamos con un estrés hídrico muy importante en nuestro país. Dame un segundito que quiero mostrar otra página web, que es un proyecto AQCN. No, estoy poniendo algo mal. Oh, por Dios, ¿cómo es que se llama? ACQ, bueno, mira vos. China Air Quality. Sí, me lo va a corregir seguramente Google.
en lugar de AQSIM es AQICN. Ahí estamos, ahora sí. Este es un proyecto de investigación que nació en China y después se amplió a todo el mundo, en el cual cualquiera, no necesariamente una autoridad de aplicación, puede instalar un sensor que analice un contaminante y publicarlo aquí. Por eso también hay que tener cuidado porque la información que se tiene aquí no es del todo, no garantiza que las mediciones hayan sido realizadas de buena calidad, ¿no? Y acá, a ver si nos alejamos, vamos a hacer así, y vamos a ir a Sudamérica. Bueno, ahí se ven los niveles de contaminación en distintas ciudades, ¿no? Si prestan atención, fíjense lo que es Chile y lo que es Argentina. Argentina es una falta de respeto, no tiene nada. ¿Ah? O sea, fíjense, en Chile toda la cantidad de estaciones que están realizando. Y Perú tiene uno solo y está en rojo. Perú tiene uno solo y tiene una mala calidad. Lo que sí, esto es una mala calidad de aire, expresado como índice de calidad de aire. Lo que hay que ver, prestarle atención es qué es lo que está generando una mala calidad del aire. ¿Qué contaminante? Por ejemplo acá, este 151 que vemos, y hay que tener cuidado porque hay veces que es una información errónea. En este caso vemos que el índice, la mala calidad del aire está dada por el material particulado, el PM2.5. ¿Ah? Pero hay otros contaminantes que están siendo analizados y están bien. Después me iban a preguntar algo más, que yo me puse con esto. No, lo de la sequía. Lo de la sequía. Bueno, el satélite SAOCOM, el SAOCOM 1, que se largó ya hace bastante tiempo, un año y algo, ¿no? Ahora, a conocer a fin de mes, está el lanzamiento del SAOCOM 1B, y ese tiene como objetivo medir humedades de suelo, que eso es otra longitud de onda. Eso es muy utilizado, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon decir que las predicciones del USDA, que vendría a ser como el Ministerio de Agricultura nuestro, de Estados Unidos para la producción de soja en Argentina es de tanto. O sea, ¿cómo sabe el USDA cuánta soja se va a producir en Argentina? Bueno, con los satélites vos podés medir las humedades del suelo y en base a las humedades del suelo podés determinar si hay sequía o no. ¿Tá? Y en base a eso podés definirlo, si hay probabilidad de incendio, si hay probabilidad de poca cosecha, etc. ¿Tá? Pero satelitalmente se puede hacer un montón de cosas. Hasta observar si si el estacionamiento de los hipermercados en un determinado país está siendo altamente ocupado o una ocupación baja, y de esa forma predecir si los rendimientos económicos de esa cadena de supermercados va a ser alta o baja, y en base a eso definir si compras o no acciones de esa empresa. Se puede hacer lo que se les cante. O sea, hoy en día la potencia que tienen los satélites es impresionante. ¿No? Y bueno, ya comenzó el proyecto este de SpaceX uy, se me fue el nombre, que también es el dueño de Tesla. Elon Musk. Exactamente. Él tiene ese proyecto de lanzamiento de satélites, y justamente los cohetes que utilizan, él trata de reutilizarlos, porque justamente lo que está haciendo es emitir una gran cantidad de satélites al espacio para armar una red que provea internet a nivel mundial, a través de satélite. Se acabó el problema se cortó la energía eléctrica o se cayó la antena y demás, ¿no? Es otro concepto. Bueno, esa carrera
muy importante, pero más de todo es la gran cantidad de información que se está generando. Bien, basta de hablar macanas, vamos a la clase. Como les decía entonces, ¿alguna pregunta más o no? Porque ya se nos va a cortar, a ver, 2 queda minutos. muy poquito. Sí. Entonces, directamente para no arrancar y cortar, cortamos ahora y volvemos a iniciar, ¿les parece? Ok. Mientras esperamos que se conecten todos, justamente ayer cuando los periodistas nos consultaban sobre el tema de las lluvias, que obviamente eso no dimos la respuesta al frente de cámara porque no es nuestra área de aplicación o de experiencia, pero lo que sí se veía era que la probabilidad de lluvias en la ciudad de Córdoba, en la zona del incendio, no era muy alta. Y bueno, lamentablemente no llovió en esa zona y vamos a estar más complicado para los próximos días. Bien. ¿Están viendo la presentación? ¿Puedo arrancar con la clase? No tengo a nadie que tenga la cámara habilitada como para que me Sí, se ve, profe, Entonces, clasificación de contaminantes. Sí, esto es lo que vimos la clase del viernes pasado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Bueno, por las dudas arrancamos de acá. Todo el proceso de contaminación del aire arranca con una fuente de emisión. Esa fuente de emisión, ya lo vamos a ver, pueden ser naturales o antropogénicas, pueden ser fijas o pueden ser móviles, y si son fijas pueden ser puntuales, como es el caso de una chimenea, pueden ser de área, como es el caso de los incendios justamente, pueden ser volumétricas, y en el caso nuestro, como ingeniero químico, hay un tipo de fuente que podemos llegar a encontrar, como presente en algunas refinerías de petróleo, que son las antorchas. Las antorchas también son fuentes de emisión de contaminantes, por más que van a ver que en una refinería una antorcha cumple más una función de seguridad de proceso que de tratar contaminantes o emitirlos. Todas las fuentes emiten contaminantes, los contaminantes se denominan primarios, debido a que son directos, ¿qué son los contaminantes primarios? Son aquellos que son emitidos directamente a la atmósfera. Ahora, una vez que entran a la atmósfera, obviamente, y quedó claro por lo que vimos en los primeros 40 minutos, de que los procesos de los movimientos de las masas de aire condicionan cómo esos contaminantes se van a dispersar. Todos esos procesos, cuanto más podamos comprenderlos, mejor va a poder ser nuestro estudio de cómo se dispersan. Si podemos llegar a tener la capacidad de calcular la dispersión de los contaminantes a futuro, para lo cual obviamente vamos a tener que tener un pronóstico climático a futuro, vamos a poder predecir cómo es el impacto en los receptores. El tema es que cuando los contaminantes impactan en los receptores, no solamente van a estar presentes contaminantes primarios, sino también pueden llegar a estar presentes contaminantes secundarios. Y los contaminantes secundarios, para predecir su impacto, hay que tener, además de lograr comprender los procesos físicos que ocurren en la atmósfera, hay que interpretar también los procesos químicos, porque hay que analizar la secuencia de reacciones que pueden dar lugar a un contaminante secundario. Por eso es que es un proceso complejo y la mejor manera de proteger a los receptores es lograr llevar a cabo mediciones de calidad de aire, que se lo denomina mediciones de ignición, que es justamente lo que estamos haciendo con esa estación de monitoreo que está en la casona. Ahora, esa estación es una estación de monitoreo para toda la ciudad de Córdoba. Es decir, que sea suficiente el dato que genera, y no es suficiente. Lo mejor sería tener una gran cantidad de estaciones, pero son muy costosas. Estamos hablando de que por cada estación de monitoreo deberíamos estar invirtiendo no menos de 500 a 800 mil dólares, con lo cual es un número. ¿tá? Profe, ¿y qué alcance tienen las estaciones? O sea, de kilómetros a la redonda. No, la estación hace un muestreo puntual en ese lugar. ¿tá? Sí, uno no puede decir que ese valor es representativo de un área, porque obviamente después
la presencia de edificios y demás, condiciona el comportamiento de los contaminantes. Es por ello de que, como te decía, Ciudad de México tiene 32 estaciones para toda la ciudad. Santiago de Chile tiene más de 10 estaciones para toda la ciudad, con lo cual, de esa forma, uno va ubicando de acuerdo al conocimiento en cómo se dispersan los contaminantes y cómo interactúan con la superficie de terreno, porque por lo general van a encontrar de que hacia la zona céntrica la altura de los edificios en las grandes ciudades suele aumentar. Eso obviamente que condiciona cómo se comportan las masas de aire en esa región. Por ejemplo, si vos vas ahí a donde está la estación de calidad de aire, vas a ver que el viento en superficie va a tener siempre dirección norte-sur o sur-norte. ¿Por qué? Porque la línea de edificios hace de que la calle General Paz actúe como si fuera un cañón, un cañadón o cañón, como lo quieran llamar, en donde las masas de aire abajo van a quedar encajonadas y van a tener siempre direcciones semejantes. ¿Tá? Ahora, si te vas hacia las afueras, bueno, ahí depende también qué tenés en los alrededores. Por ejemplo, Santiago de Chile, van a ver que está como en un pozo, tiene la cordillera al lado, con lo cual eso también modifica el movimiento de las masas de aire. Pero hoy en día se ha avanzado mucho en ese conocimiento y la interacción entre las distintas profesiones hace de que se obtengan resultados bastante interesantes. Y nosotros como ingenieros químicos, como nos enseñan a entender procesos, todo este tipo de cuestiones, no es más que seguir tratando de analizar procesos. ¿Tá? Continuando. Estos contaminantes, como les decía, son primarios y secundarios. Ejemplos de contaminantes primarios son el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, metales pesados, partículas sólidas, algunos hidrocarburos y derivados, y aerosoles, que por lo general la diferencia entre un aerosol y las partículas es que los aerosoles son partículas más pequeñas. O sea, una cuestión de tamaño, no una cuestión de diferencia de composición. Esos contaminantes, justamente, una vez que son emitidos en la atmósfera, pueden dar lugar a la formación de otros contaminantes. Entre estos contaminantes, el contaminante secundario, que es el más famoso, es el ozono. El ozono, ¿se acuerdan que yo cuando hablábamos en la clase pasada de las capas de la atmósfera, vimos que en la estratosfera había una concentración de ozono que se mantenía en esa región por condiciones de radiación solar que están llegando en ese punto, y de temperatura, que hacen que se dé el ciclo de Chapman y se esté constantemente generando y destruyendo ozono, y ese ozono es el ozono bueno. Ahora, el ozono que se puede generar en superficie, dentro de una ciudad, es el ozono que llamamos malo. ¿Por qué? Porque es un oxidante muy fuerte, produce irritación en los ojos, problemas respiratorios, sensibilización de todas las mucosas, con lo cual el ozono, por lo general, se lo ha estudiado desde el principio de la investigación de la calidad del aire, ya que el ozono y el material particulado son los que suelen formar lo que se llama el smog. ¿tá? El smog, en realidad, no es un compuesto químico. El smog urbano, que cuando hablamos de contaminantes, estamos hablando, en realidad, smog es una conjunción de palabras, es de smoke and fog, o sea, niebla y humo. Entonces, si lo pasáramos al español, en lugar de smog tendríamos que decir neblumo, y es horrible, entonces decimos smog. ¿tá? Pero el smog es una mezcla de un montón de contaminantes, dentro de los cuales los más importantes son el ozono, el material particulado y algunos nitratos, como es el nitrato de peroxiacetilo, que es una de las especies que también es bastante peligrosa. Bien. Además, la otra clasificación, además de primarios y secundarios, suele existir otra clasificación en decir que englobarlo dentro de contaminantes criterio y contaminantes no criterio. Los criterios son aquellos contaminantes que fueron analizados como criterio de contaminación del aire. O sea, son aquellos que fueron analizados desde el comienzo de los estudios de la contaminación del aire, principalmente en lo que era el área de Los Ángeles, de ahí viene el famoso smog de Los Ángeles, en donde se los estudió al ozono, al monóxido de carbono, a los óxidos de nitrógeno y a los compuestos orgánicos volátiles. Y ahí aparece el plomo también,
porque el plomo se usaba en el pasado como antidetonante de las naftas, entonces había una gran emisión de plomo al ambiente urbano, y obviamente eso generaba problemas en la salud. En Argentina, por ejemplo, en la década del 90 se reemplazó el plomo, el tetraetilo de plomo, por el MTB como antidetonante, y hoy en día la concentración de plomo en el ambiente es realmente muy baja. Además, en Córdoba nosotros lo sacamos al plomo como contaminante de criterio, lo pasamos a no criterio. ¿Quiénes aportan esas cantidades enormes de contaminantes? Y bueno, principalmente lo que es la combustión. Los procesos de combustión, ya sea, siempre decimos combustibles fósiles, pero la combustión produce emisión de monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, y esos tres justamente son los contaminantes que denominábamos contaminantes criterio. En el caso del monóxido de carbono, vamos a ver que los niveles de concentración que pueden llegar a afectar la salud de las personas directamente tienen que ser muy altos y que es muy poco probable que se alcancen. Igual que los óxidos de nitrógeno, también, para que afecten la salud de las personas, tienen que estar presentes en concentraciones también muy importantes. Ahora, ¿por qué se los reglamenta? Se los reglamenta porque tanto el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno pueden dar lugar son los promotores de ozono. Entonces, en las ciudades se ha observado que cuanto mayor concentración de compuestos orgánicos volátiles y óxido de nitrógeno tenemos, y se cree que el monóxido de carbono también interviene ahí, mayor cantidad de ozono tenemos. Ahora, para que se dé esa formación de ozono, tiene que existir, al igual que como existe en la estratosfera, presencia de radiación solar. Es por eso de que las mayores concentraciones de ozono se obtienen durante el horario de la ventana de luz solar que tenemos durante el día, ¿no? Que esa duración es lo que se denomina heliofanía. Ahora, volviendo al tema de la combustión, vemos que el dióxido de azufre principalmente se aporta debido a la quema de combustibles. Es más, el dióxido de azufre va a estar presente como contaminante si los combustibles que se están quemando tienen azufre. Si ustedes prestaron atención, habrán visto de que en las estaciones de servicio, en lo que es la nafta, se la suele calificar en base a la cantidad de aditivos, de octanaje y demás. Pero lo que es el diésel, verán que el diésel de mejor calidad tiene menor concentración de azufre. Bueno, los diésel que se utilizan en Argentina tienen muy baja concentración de azufre, y eso hace de que realmente el dióxido de azufre no sea un problema en prácticamente ninguna ciudad de nuestro país. No así en otros lugares del mundo, donde se utiliza una gran cantidad de carbón como fuente de generación de energía eléctrica, y en ese caso, justamente el coque, el carbón mineral, tiene una gran concentración de azufre, y es ahí entonces donde los problemas por contaminación de dióxido de azufre son realmente altos. En nuestro país eso no es así. Es más, nosotros para la estación de calidad de aire no compramos el equipo de dióxido de azufre debido a este tema, justamente. Después, en el resto de los contaminantes, vemos que en lo que es óxido de nitrógeno está parejo entre lo que es las fuentes de combustión utilizadas como generación de energía, ya sea eléctrica o vapor, con lo que son las fuentes móviles. Las fuentes móviles, o sea, los vehículos que tenemos en las grandes ciudades, también aportan una gran cantidad de este tipo de contaminantes, principalmente porque tanto los motores nafteros de ciclo Otto como los de ciclo diésel liberan óxido de nitrógeno, el diésel más aún que el ciclo Otto, el naftero. Y por otro lado tenemos, en esa misma línea de empezar a aportar grandes cantidades por fuentes móviles, tenemos el monóxido de carbono, que también suele estar asociado a las fuentes móviles. Y después lo que es materia particular del compuesto orgánico volátiles, bueno, ahí está un poco distribuido entre lo que es los compuestos orgánicos volátiles. Principalmente se deben a las emisiones
de procesos industriales. Y por lo general, nosotros cómo lo vemos como ingenieros químicos a esto, en realidad no es que son emisiones, en realidad lo terminamos viendo como pérdidas de solventes de nuestro proceso, ¿no? Porque por lo general se debe a eso, a solventes que se evaporan, que se pierden, y por lo tanto son emitidos a la atmósfera. Y en cuanto al material particulado, bueno, el material particulado es muy propio de cada lugar, pero por lo general se tiene una distribución pareja entre las fuentes móviles, la quema de combustibles, el transporte, y algo que ya, bueno, lo que vimos recién, que los incendios forestales son uno de los mayores aportantes, ¿no? Como les decía antes, una vez que los contaminantes están en el ambiente, pueden regresar a la superficie terrestre, ya sea por deposición seca o por deposición húmeda. Lo interesante de la deposición húmeda es que en la mayoría de los casos, cuando un contaminante es arrastrado por la lluvia, tal como lo percibimos después de un día de precipitaciones, el aire queda más limpio, ¿no? Con menor opacidad, lo vemos más clarito el cielo, ¿no? Y me acordé que ustedes tenían que investigar dos cositas, ¿no? El tema de por qué el cielo se veía celeste y por qué las nubes se veían blancas. ¿Alguien lo buscó? ¿Por el reflejo del sol en el agua? Es una... Por ahí anda, pero es un poco incompleta esa explicación. ¿Alguien tiene un poquito más de detalle? ¿Por refracción? ¿Cómo? ¿Por refracción de la luz? Sí, en todos los casos por refracción de la luz. Pero ¿por qué la nube se ve blanca y el cielo, la parte gaseosa, se observa celeste? Nadie lo buscó. Mira vos. Ok. Sigue la tarea. Yo lo busqué, profe, pero la fuente no es muy fidedigna, así que por eso no me negaba mucho. Supuestamente el cielo tiene que ver con que es celeste o azul porque viaja más rápido, porque tiene una onda más corta que el resto de los colores. Sí, que tenga una longitud de onda más corta no significa que viaja más rápido. O sea, okay. lo que tiene es, lo vemos celeste, el tema es así. En el caso de los gases, como el aire, en realidad el aire no es un compuesto, sino que es una mezcla de gases. Entonces hablemos del oxígeno y el nitrógeno. Las moléculas de oxígeno y nitrógeno son pequeñas. Al ser pequeñas, dispersan solamente una parte de la radiación visible, y es justamente la parte de la radiación del espectro visible de menor longitud de onda. Menor longitud, si nosotros tenemos el espectro electromagnético, ¿se acuerdan? Teníamos el UV hacia nuestra izquierda, el infrarrojo hacia la derecha, yendo de menos a más longitud de onda, ¿no? Y el visible queda al medio. Entonces, una radiación UV tiene longitud de onda más corta que la visible, y esta a su vez más corta que la infrarroja. En el espectro visible, nosotros arrancamos con el color que está pegado al espectro ultravioleta, que es justamente el violeta. De ahí viene el nombre de ultravioleta. Y del otro lado, infrarrojo, es porque ¿qué color será el que está ahí pegadito al infrarrojo? El rojo. ¿Tá? Después del violeta viene el azul. Entonces, justamente esas dos longitudes de onda más pequeñas, cuando el haz de luz atraviesa la molécula, solamente, como la molécula es muy pequeña, dispersa la parte de la longitud de onda más pequeña. Es decir, que el color azul lo dispersa hacia todos lados, mientras que el resto de los colores pasan derecho y no son dispersados. Entonces, como dispersa para todos lados el color azul y demás, nosotros vemos nuestro cielo celeste. Eso se llama efecto de Rayleigh. Y en el caso de la molécula de agua es mucho más grande que la molécula de oxígeno. Como es más grande, tiene prácticamente un tamaño semejante a todo el espectro del visible. Es decir, que cuando el haz de luz atraviesa la molécula de agua, no es que la molécula de agua dispersa una fracción, sino que lo dispersa casi todo el espectro del visible, y es por eso que
todos los colores que son dispersados, justamente lo observamos como color blanco. ¿Tá? De ahí es que la nube se vea blanca. ¿Ah? Bien, volviendo a este tema. En el caso de que el contaminante se deposite mediante vía húmeda, tiene sus pros y sus contras. La parte buena es que es muy poco probable que el contaminante que fue arrastrado por el agua de lluvia vuelva a ser suspendido a la atmósfera debido al viento. Pero puede cambiarle las propiedades al agua y generar algún otro efecto, como es el famoso efecto de la lluvia ácida. Cuando los contaminantes le disminuyen el pH a la lluvia, el pH natural del agua de precipitación es 5,5, o sea, ya está levemente ácida. Para llevarlo a lluvia ácida tiene que llegar a pH de 3 o menores. En ese caso, cuando esa agua ácida cae a la superficie terrestre, obviamente que genera un impacto en los bienes y en las plantas, pero a su vez puede llegar a arrastrar, generar un efecto de lixiviación sobre algunos componentes del suelo, y arrastra todo eso hacia, por lo general, lagos y arroyos. Y obviamente que se producen una serie de efectos negativos sobre el ecosistema muy marcados. A ver, acá hay un ejemplo de algunas de las ciudades que se las considera como las más contaminadas a nivel global. En este caso lo que estamos viendo es el nivel de partículas. Ahí se indica el nivel de partículas señalado por la Organización Mundial de la Salud como un valor seguro, y vemos como ciudades de México, Beijing, Santiago de Chile, Los Ángeles, son ciudades realmente con serios problemas de contaminación debido a partículas. Que tengan problemas de contaminación debido a partículas no significa que es porque emiten mucho, sino puede ser porque los contaminantes se dispersen poco. ¿Okay? Por ejemplo, si estás en un pozo, como en el caso de una depresión, como en el caso de Santiago, obviamente que ahí el movimiento horizontal de las masas de aire no se hace tan notable. Y en ese caso, lo que vamos a tener en realidad es que los contaminantes tienen un tiempo de residencia en el lugar mucho mayor, y por lo tanto las concentraciones aumentan mucho. ¿Tá? En lo que es legislación, en Córdoba nosotros tenemos una resolución del año 2017, de la cual hemos participado desde la universidad en su confección, que es la resolución 105. Esta resolución establece en el anexo 1 la norma de calidad de aire, y también establece lo que es, la norma de calidad de aire para los contaminantes criterio, que acá los llamamos contaminantes básicos, y también para los contaminantes específicos. ¿Cuál es la diferencia entre básico y específico? Bueno, básico es porque debido a las fuentes que lo emiten, lo vamos a tener presente prácticamente en todos los lugares. Mientras que los contaminantes específicos tiene que existir una fuente realmente propia de emisión de ese tipo de contaminantes. Por ejemplo, buscar amoníaco. Si no tenemos utilización de amoníaco o no se puede llegar a producir amoníaco en la planta, no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, es muy probable que en los alrededores de la planta tengamos monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre. ¿Tá? Fíjense que los valores legales tienen asociado un tiempo de promediación. Justamente esto es importante prestarle atención porque nos está dando una idea de la exposición que puede llegar a tener una persona para empezar a notar efectos negativos. O al menos que se incremente la probabilidad de sufrir enfermedades debido a un determinado contaminante. Por ejemplo, en el caso del PM10 que veíamos antes, fíjense que el valor legal es para 24 horas, o sea que para que se vea un efecto marcado en las vías respiratorias de la población, tiene que perdurar los niveles de concentración por arriba de este valor durante un gran periodo de tiempo, que no es lo que sucedió ayer. Ayer tuvimos una exposición que superó el valor de 150, pero que no duró más de un par de horas. ¿Ah? Bien.
Y en este caso, fíjense que en las exposiciones de algunos contaminantes se evalúan en periodos también amplios, hay otros que se evalúan en periodos de horas, pero fíjense en el caso del ácido cianhídrico, que está alrededor de los 15 minutos. ¿Por qué se evaluará el ácido cianhídrico en 15 minutos y no en 8 horas? Porque te va a matar. Exactamente, a las 8 horas ya te mató. Perfecto. Bien, en este caso ahora estamos viendo el anexo 2. En el anexo 2 lo que tenemos son los valores que pueden llegar a ser emitidos, las concentraciones que pueden ser emitidas desde las fuentes que tenemos en nuestra industria, ¿no? Mientras que lo anterior es la calidad del aire, la calidad del aire a la cual pueden estar expuestos los receptores. ¿Qué significa eso? Que el impacto máximo que pueden llegar a generar las fuentes que nosotros estemos evaluando o que nos interesen, puede a lo sumo llegar a ser esto, ¿no? Vamos de nuevo con eso. Por ejemplo, uno podría llegar a estimar qué cantidad de contaminantes puede emitir una chimenea de una planta para alcanzar estos valores. Ahora, no tiene que olvidar que si bien una fuente puede llegar a emitir una gran cantidad para llegar a estos valores de calidad de aire, en realidad nosotros no estamos solos y hay otras fuentes que van a aportar a ese receptor cercano que lleguemos a tener en nuestra industria. Por lo tanto, es muy importante, sí, en estos casos, es tratar de conocer cuál es la calidad del aire en los alrededores de nuestra industria sin el aporte por parte del proceso productivo en el cual yo me esté trabajando. Es por eso de que hay muchas veces que dicen, estamos en parada de planta. Bueno, aprovechemos la parada de planta para ver cuál es la calidad del aire en los alrededores de la planta, para después tener una idea de si desde la planta podemos llegar a aportar mucho o poco de un determinado contaminante de acuerdo a lo que tengamos como concentración de fondo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por eso que también esa es una alternativa, y la otra alternativa es, la primera alternativa en realidad es llevar a cabo una determinación de línea base para incluirla en nuestro estudio de impacto ambiental de nuestra industria antes de que se instale la industria. Eso también nos protege para que en el día de mañana, si tenemos quejas y demás, no nos echen toda la culpa a nosotros, porque por lo general, si estamos dentro de una industria trabajando, cuando se percibe una elevada concentración de contaminante, como la industria es la que se ve, la que se percibe como fuente de emisión, la primera que ataca, ¿no? Y hay veces en donde la industria, obviamente que aporta, pero también hay otras fuentes que pueden aportar, como puede ser el tráfico vehicular. Imagínense si ustedes se localizan al lado de la avenida Circunvalación, el aporte de algunos contaminantes por parte de la industria puede llegar a ser hasta menor que el que aporte el tráfico vehicular que pasa por la avenida. ¿Estamos? Bien. Dentro de lo que es calidad de aire y emisión, fíjense que tenemos una gran cantidad de compuestos que están reglamentados. Mientras que cuando hablamos de emisión, hay pocos compuestos que están reglamentados. No es una lista muy amplia. De nuevo volvemos a tener los contaminantes criterio, que como les decía, podríamos llamarlos contaminantes o productos de gases de combustión, porque tenemos el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, ¿no? En este caso también aparecen otras sustancias, como es el tema de algunos ácidos y algunos halógenos, ¿no? Como es clorogas. También amoníaco, porque en los procesos productivos es muy común la utilización de amoníaco para refrigeración, entonces suelen ser gases que están reglamentados. Perdón. Me olvidé de silenciar el teléfono. Bien. A su vez, en nuestro país, habrán visto, en Córdoba, ven que nosotros tenemos un solo valor legal, ¿tá?
tanto de emisión como de calidad de aire. Pero en calidad de aire, fíjense que tenemos un solo valor legal. En Estados Unidos, insistente, denme un segundo que lo silencio. Ahí está. Como les decía, en calidad de aire, nosotros en Argentina tenemos un solo valor legal. En Estados Unidos es muy común, lo que se ve en ese tipo de lugares, es que hay tanto estándares primarios como estándares secundarios para los contaminantes. ¿Y qué diferencia hay entre los estándares primarios, entre los valores legales primarios y los valores legales secundarios? Que los primarios tienen la finalidad de proteger la salud de las personas. Los secundarios tienen como objetivo prevenir los daños al ambiente y a los bienes de las personas. ¿Ah? Bien. Bueno, toxicidad de contaminantes, después véanlo, ya se los comenté rápidamente cuando antes les decía del efecto del monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el ozono y demás. Principalmente lo último que podría llegar a decirle es que el material particulado, cuando el contaminante es sólido, lo que investigaciones epidemiológicas han mostrado de que cuanto más pequeño es el tamaño de la partícula, más profundo puede llegar a penetrar en nuestro sistema respiratorio y por lo tanto mayor daño puede generar. Nuestro sistema respiratorio está diseñado de una manera bastante eficiente. Por empezar, tenemos nuestra nariz, cuyas fosas nasales están apuntando hacia abajo. Eso justamente es para evitar que las partículas que sedimentan desde arriba hacia abajo ingresen por la propia sedimentación, mientras que al tener la fosa nasal apuntando hacia abajo, las partículas tienen que ser arrastradas, cambiando prácticamente en dirección opuesta, para poder ingresar en nuestro organismo cuando inhalamos. Luego, además, nuestras fosas nasales, no me estoy metiendo el dedo, ¿no? Lo estoy indicando. Nuestras fosas nasales tienen unos pequeños pelitos y también tiene humedad adentro, y justamente todo ese sistema húmedo y con obstáculos físicos tienen como objetivo retener aquellas partículas que lograron entrar en nuestra fosa nasal. Posteriormente, nosotros acá volvemos a tener otro cambio de dirección brusco, y obviamente ya esos dos cambios de direcciones bruscos que mencioné actúan como separadores para los tamaños de partícula más grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en una determinada, en el segundo cambio de dirección, las partículas que pueden llegar a ser arrastradas todavía en ese punto tienen que ser partículas ya realmente pequeñas. Y ahí aparece lo que es el PM10. El PM10 es justamente esa fracción de partículas menores a 10 micrómetros que puede llegar a ingresar hasta esa zona. A su vez, estamos hablando de la nasofaringe, ¿no? A su vez, nosotros en la tráquea tenemos un sistema de cilias, que es justamente estos pelitos que vemos acá, en donde las cilias tienen un movimiento constante hacia arriba. ¿tá? Las cilias están constantemente haciendo este movimiento hacia arriba. ¿Para qué? Para que justamente cuando, ya estamos hablando de esta zona, cuando el aire penetra en esa zona, las partículas que impacten contra las paredes sean retenidas por las cilias, y ese movimiento que hacen hacia arriba de manera constante hacen de que las partículas lleguen hasta la parte alta y puedan ser expulsadas, ya sea pasadas del tracto respiratorio al digestivo, cuando tenemos el catarro, o pueden ser expulsadas mediante un tosido o un estornudo. ¿ah? Si aún ahí no fueron separadas, que eso suele pasar para partículas muy pequeñas, estamos hablando de partículas menores a 5 micrómetros, pueden llegar a entrar en los pulmones. Y si entran en los pulmones, lo más importante dentro de los pulmones es que no logren alcanzar a los alveolos. Los alveolos son los lugares donde se produce el traspaso del oxígeno del aire
a la sangre a través de la hemoglobina. Si en ese punto estamos hablando de tamaños muy pequeños de abertura, de espacio, por decir de una forma, para que se produzca esa transferencia, y si el contaminante llega ahí, prácticamente ya ingresó en nuestro cuerpo, se dirige hacia el corazón, y el corazón instantáneamente se va a todas las partes del cuerpo, ¿no? Hay otros contaminantes que pueden tener un efecto diferente, como es el caso de la sílice o las fibras de asbestos. En el caso de las fibras de asbestos, si son pequeñas y son respiradas, pueden alcanzar la parte baja de los pulmones, y al tener formato de fibra, pueden clavarse sobre la pared interna de los pulmones. Dentro de los pulmones, además, existe otro mecanismo para protegernos del efecto de las partículas, en el cual hay un sistema en el cual a las partículas se las va encapsulando de manera tal de que vayan aumentando su tamaño hasta que puedan ser expulsadas cuando tosemos, ¿tá? Bueno, ese proceso de encapsulación hace de que la fibra que ha quedado clavada en la parte baja de los pulmones, la fibra de asbesto, comience a aumentar su tamaño y pueda llegar a producir el famoso cáncer de pulmón debido a exposición con asbesto, ¿no? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Creo que hay una pregunta en el chat. A ver, ¿no está prohibido el asbesto? Sí, o sea, el problema del asbesto no es que se use ahora, sino que se usó antes. Entonces hay muchas cañerías de viejas instalaciones en el cual contienen asbestos en sus aislantes. Principalmente el asbesto, lo que se hacía era, se lo mezclaba con otro material, como hacer yeso, por ejemplo, y se recubría las cañerías para hacerlo funcionar como aislante. El problema es que cuando se rompe ese aislante, se puede llegar a producir la liberación de la fibra. Si usted tiene el asbesto y no está roto y tiene fibras pequeñas, el asbesto no te hace nada. El problema es cuando se rompe y se liberan esas fibras pequeñas, ¿no? Por eso hay muchas casas todavía que contienen asbesto. Lo que se ha hecho es instalarle por encima otra barrera sólida, o sea, se lo ha revocado, se le ha puesto una placa de Durlock, lo que sea, para evitar que se rompa el material que contiene asbesto y se libere la fibra, ¿tá? Bien, bueno, esto ya se lo comenté, lo de las fuentes móviles y fuentes estacionarias, así que vamos a pasar. En lo que respecta a fuentes móviles, también ya se los comenté. Fuentes estacionarias también ya se lo comenté. Listo, yo creo que estaríamos. Vamos a pasar a la otra clase, a la otra presentación, y vamos a cortar esta clase y vamos a volver a iniciar. ¿Estamos? Ok. Iluminación atmosférica ya estaría. Vamos a pasar a esta clase. Ok. ¿Lo están viendo en modo presentación? Sí. Sí. Ok. Ahora, a partir de ahora vamos a empezar a enfocarnos como si estuviéramos trabajando en una industria y queremos gestionar el tema de las emisiones gaseosas. ¿Ok? Ya vamos a dejar de hablar del marco general, porque si no, no nos alcanzan las clases. ¿Cómo hacemos para diseñar una estrategia de control de emisiones gaseosas? ¿Estamos? Por lo general, cuando les va a pasar que cuando ingresen a la actividad laboral, van a ver que le prestan mucha atención inicialmente a lo que es gestión de residuos peligrosos, por toda la importancia y la implicancia en cuanto a responsabilidades, al peligro y demás, que ya les comenté en las primeras clases. Básicamente lo resumimos en que una inadecuada gestión los puede mandar presos, lisa y llanamente. Después van a ver que
Lo segundo a lo cual le prestan mucha atención es el volcamiento de efluentes líquidos. ¿Por qué le prestan mucha atención al volcamiento de efluentes líquidos? Y porque la autoridad de aplicación suele controlar bastante la calidad de los efluentes líquidos que se vuelcan a la red, ya sea la red de cloaca o un pozo absorbente y demás, y los puede clausurar. Obviamente que una industria, si le clausuran su planta de tratamiento de efluentes, y prácticamente tiene que parar su funcionamiento, porque si no, ¿qué va a hacer con todos los efluentes líquidos que se van acumulando? Es por eso de que las emisiones gaseosas, por lo general, quedan postergadas después de estos dos casos que les acabo de decir. Sin embargo, la principal queja con los vecinos va a ser el camino inverso. Va a ser primero por aire, después por los volcamientos de efluentes y por último por los residuos peligrosos. ¿Estamos? Ahora bien, cuando nosotros tenemos una industria, tenemos que tener presente de que va a haber emisiones que se van a producir, ya sean por chimeneas, por conducto de evacuación, por lo que sea, que son las que denominamos fuentes puntuales, es decir, las que emiten desde una determinada posición en el espacio. ¿Tá? Y obviamente que cuando empezamos a gestionar el tema de las emisiones gaseosas, las primeras emisiones dentro de las cuales vamos a incluir en nuestro inventario de emisiones son obviamente todas aquellas chimeneas que tienen una emisión continua y conocida. Ejemplo, la caldera, todo proceso industrial suele tener una caldera, y por otro lado, porque las chimeneas cumplen una función que es la de tratar de dispersar los contaminantes lo más alto posible, o sea, volcar los contaminantes de nuestro proceso productivo lo más alto posible para que los contaminantes se dispersen. ¿Qué tiene eso como contra? Y que suelen ser altas, entonces se ven, y al verse, es como dice el dicho, clavo que asoma se lleva el martillazo. Es decir que cuando hacemos un inventario de emisiones, para empezar a gestionar nuestras emisiones gaseosas, obviamente que lo primero que le vamos a prestar atención son las chimeneas. Pero además pueden existir otros puntos dentro de la planta que generan emisiones fugitivas. ¿Cuál es el concepto de la emisión fugitiva? Y bueno, justamente es que la palabra es fugitivo. ¿A qué les viene enseguida a la cabeza? ¿Qué idea les da? Que se nos escapa, ¿no es cierto? O sea que se nos está yendo sin que lo podamos gestionar. ¿Ah? En cambio, una chimenea no, una chimenea es un equipo, escuchen, es un equipo de proceso. No digo una operación unitaria, pero es un equipo que tiene una función definida. No es un simple tubo puesto en donde se nos cantó la gana, ¿no? Para decirlo de una forma. Sino que su ubicación, su altura y las condiciones de trabajo, obviamente son variables que nosotros manejamos para hacer que los contaminantes caigan donde nosotros querramos. ¿Ah? Hay veces que no queremos que los contaminantes caigan muy lejos, hay veces que no queremos que los contaminantes caigan muy cerca. Por lo general, uno quiere que los contaminantes logren recorrer la mayor distancia posible para que justamente la dispersión, la convección y la difusión haga que la contaminación se disperse o, por decirlo de una forma, disminuya al momento de impactar. ¿Tá? Pero hay veces en donde no nos basta eso. Por ejemplo, imagínense si tenemos una ciudad que está a 2 kilómetros y una dispersión a 2 kilómetros de distancia es una dispersión interesante, pero en ese caso nosotros no vamos a querer 2 kilómetros. Vamos a querer que sea más allá de los 2 o donde termine la ciudad, o que se produzca antes. ¿Por qué? Porque si se produce justo entre los 2 y supongamos que la ciudad tiene 3 kilómetros de diámetro, si se produce entre los 2 y los 5 kilómetros, le vamos a estar justo pegando o generando una exposición de contaminantes a los ciudadanos, ¿no? Entonces hay veces que uno quiere que caiga después, hay veces que quiere que caiga antes, y eso es una variable que podemos manejar. El problema de las emisiones fugitivas son justamente que se nos están escapando y nosotros no las estamos identificando. Y eso no es el único problema, sino que el problema que además tienen es que son emisiones que se producen a baja altura,
y que no están conducidas dentro de un conducto como es una chimenea. Entonces eso obviamente genera que la concentración de contaminantes no se disperse. Y por lo general, cuando tenemos vecinos cercanos a los puntos donde tenemos emisiones fugitivas, obviamente que esa gente va a percibir rápidamente la presencia de los contaminantes en ese lugar. Ahora, ¿qué es una emisión fugitiva? Bueno, a modo de ejemplo, ahí les dejo de compartir porque me parece que no, ahí sí estaba. Comparto de nuevo, les quiero mostrar un video, que no es este, a ver. ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla? Las presentaciones, el PowerPoint. Ahora el video. Ahora el video. Sí, pero yo les quiero mostrar otro video. Otro video que es... me fui a la miércoles. Bien. Acá lo que vamos a ver ahora es una secuencia de imágenes en donde lo primero que vamos a ver es una parte de una planta química tal como lo observamos, de manera como lo percibimos visualmente a ese escenario. Y después, inmediatamente a continuación, vamos a mostrar con una cámara infrarroja, o sea, una cámara que es específica y que se utiliza para este tipo de cuestiones, para ver cómo se percibe ese mismo escenario. Fíjense. Lo que vemos ahora es la parte superior de un tanque, en donde estamos almacenando combustible, tal como lo vemos nosotros. Y así se ve con una cámara infrarroja. ¿Qué se imaginan que es esa opacidad que se ve hacia arriba, que se está emitiendo? Vapor de... Seguramente de solventes, o sea, una mezcla de compuestos orgánicos volátiles impresionante, que va a tener un olor característico y que seguramente va a tener presentes sustancias realmente muy tóxicas. Inclusive puede haber sustancias que sean carcinógenas, como el benceno. ¿Tá? Benceno, por ejemplo, es un componente que está presente en las naftas, y en nuestro país, nuestra Secretaría de Energía permite que una nafta tenga hasta el 1% de benceno. O sea, si ahí adentro de ese tanque tenemos nafta, obviamente vamos a tener una gran concentración de benceno emitiéndose. Ese venteo, fíjense que así como se ve a simple vista, está generando realmente una emisión monstruosa y que debido a la acción del sombrerete es una emisión que se da a baja altura. Eso va derecho al patio del vecino, por decirlo de una forma, ¿no? Ese es otro tipo de venteo, a simple vista no pasa nada. Sin embargo, del otro lado tenemos a Doña Rosa que nos está golpeando la puerta de la industria, quejándose del olor a un determinado compuesto químico y llamando a los medios y denunciándonos por lo que sea, ¿no? Y que tiene razón Doña Rosa, ¿eh? No es que no tenga razón. A su vez puede haber algunas válvulas neumáticas, que ahí se ve el vapor que está siendo emitido y demás. ¿Qué le quiero decir con esto? O sea, que cuando llevemos a cabo un inventario de emisiones, ¿no? El inventario obviamente que va a arrancar considerando las fuentes fijas, las chimeneas. ¿Por qué? Porque obviamente uno las ubica rápidamente y sabe que una chimenea tiene esa función, que es emitir un contaminante en una determinada condición. Pero después tenemos que pasar o ampliar nuestro inventario teniendo en cuenta o tratando de identificar dónde se están produciendo emisiones fugitivas. En ese caso, tomar las medidas que sean. Por ejemplo, los tanques de almacenamiento de combustible de techo flotante tienen justamente como objetivo evitar este problema de que cuando un tanque se esté cargando, se produzca un desplazamiento de los vapores orgánicos y sean emitidos a la atmósfera, ya que tienen el techo del tanque directamente solidario al nivel del líquido, y si aumenta el nivel del líquido, aumenta
la posición del tanque, pero nunca hay una capa de vapores que está acumulada entre el nivel del líquido y el techo del tanque. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿están viendo de nuevo la presentación? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. Por otro lado, muchas veces uno cae... Uy, se me movió la fotito. Dame un segundito. Esto va más arriba. Va ahí. Profe, yo me esperaría que un tanque con techo móvil tenga muchas más emisiones que uno totalmente cerrado, porque el sello debe ser más difícil para que se mueva el techo. No. Al evitar que se generen vapores, vos sabés que sobre un nivel de líquido, si tenés un volumen de aire, se genera enseguida un equilibrio líquido-vapor. Sí. Por lo tanto, se empiezan a acumular vapores. Bueno, si vos ese espacio no existe porque el techo del tanque está directamente solidario, evitás el principal problema de emisión de vapores, ¿no? La principal fuente de emisión. Ah, claro. Está pegado al líquido el techo. El techo flota directamente sobre el Perfecto. líquido. Sí, pensé que flotaba, pero que tenía un espacio igual. No. Lo que suele haber es, el techo es plano y flota sobre el nivel del líquido, pero a su vez arriba se le suele colocar un domo protector para evitar que el agua de lluvia se acumule ahí arriba en el techo sería, porque cuando el techo, imagínense, está a mitad de tanque, el agua se podría acumular en esta fracción. Bueno, suele tener un domo de gran altura para que cuando llueve no se acumule tanta agua en esa zona. Pero entre la base del techo plana y el domo hay un espacio. ¿No? Pero ahí ya no se acumulan vapores, porque el techo hace de sello. Bien, el otro tema que tenemos que tener presente es que emisiones desde un proceso químico se van a producir. ¿Está? El concepto este de la emisión cero es muy difícil, ojalá lleguemos algún día, pero hoy todavía no. Por otro lado, está bien que las autoridades de aplicación, imagínense que nos toque a nosotros ser secretario de Ambiente, como ahí decía el video, obviamente que yo voy a querer proteger a la salud de las personas que son quienes me eligieron y quienes me están pagando el sueldo. Pero también tenemos que tener presente de que ese nivel de protección a la salud de las personas tiene que ir de la mano de un cierto criterio en cuanto a la disponibilidad de tecnología y a los costos asociados al tratamiento de los contaminantes. Por ejemplo, yo no puedo exigirle a la industria que tenga una eficiencia del 99,99999 de retención de un contaminante si a la industria para alcanzar esos valores de eficiencia tiene que directamente dejar de trabajar porque no puede pagar un sistema tan oneroso y yo no lo ayudo de ninguna manera, no le doy un incentivo de impuestos ni nada de eso. ¿Ah? Entonces, la protección del ambiente, esta es la famosa balanza en la cual el político tiene que gestiona, tiene que ubicarse en proteger la salud de las personas y también permitir el desarrollo económico e industrial de un país. ¿Tá? Entonces, está bien que nosotros querramos proteger al ambiente y vamos a poner todo nuestro conocimiento para protegerlo. Obviamente que del ambiente, como somos muy egoístas, lo primero que vamos a querer proteger es la salud de las personas y después el ecosistema. Eso es una reacción natural típica y también estúpida, podría decirse, del ser humano, pero por lo general es así. Obviamente que lo mejor sería que ningún contaminante ingrese a la atmósfera, pero bueno, es muy difícil que vayamos desde casa a nuestro trabajo, o sea, no nos gusta ir desde casa a nuestro trabajo caminando, y sí queremos usar una moto, un auto. Y ahí, obviamente, tenemos que ser conscientes de que estamos emitiendo contaminantes. Lo mismo sucede con la industria, ¿no? El otro tema es la interacción con el entorno. Esto ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan en la primera clase? ¿Ah? Los contaminantes obviamente van a ser dispersados por la dirección del viento. Por lo tanto, no tenemos que cerrarnos en nuestro proceso industrial, sino que
yo siempre le digo, traten de ser vagabundos dentro de la planta, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Recorran la planta y no solamente conozcan al dedillo la planta, sino también conozcan muy bien el entorno, ¿no? Esa interacción entre la planta y el entorno es lo que va a mantener la buena salud de la organización, ¿tá? Y eso es lo que nos va a permitir dormir tranquilos, de alguna manera. Ahora, los procedimientos de control, por lo general, así como teníamos, recuerdan, los distintos escalafones para hacer una gestión de los residuos, obviamente que para gestionar las emisiones gaseosas, y esto también podría decirse para cualquier tipo de emisión, se puede utilizar. Lo primero que vamos a tratar de hacer es eliminar la fuente que está generando el contaminante. La segunda opción es tratar de modificar el funcionamiento de la fuente de emisión. O sea, hay veces que los problemas se generan porque tenemos una chimenea que no tiene la altura adecuada, o porque la chimenea se encuentra apantallada por edificios cercanos, y eso genera turbulencias que hace que los contaminantes no se puedan dispersar a la atmósfera, y por lo tanto nuestros vecinos inmediatos los obligamos a estar expuestos a elevadas concentraciones. Eso puede resolverse en algunas ocasiones reubicando la fuente, ¿tá? Imagínense que si nosotros acá tenemos, esta es nuestra planta, y tenemos un jardín de infante que está aquí, cuando vemos que el viento viene del nor-noreste, y obviamente que si tenemos la fuente de emisión más hacia el oeste, a ese jardín no lo vamos a impactar, pero tenemos que seguir siendo conscientes de que seguimos emitiendo contaminantes y generando un impacto. Y por último, lo que sería el tratamiento al final de tubería, que es la de aplicar una tecnología de control. ¿Qué significa aplicar una tecnología de control? Llevar a cabo una operación unitaria, utilizar un equipo de separación de los que ustedes ya conocen, ya sea una absorción, un filtro, lo que sea, para quitar el contaminante de la corriente gaseosa, y si es posible destruirlo, o si no, retenerlo, reutilizarlo en el proceso, también es deseado, y en el peor de los casos, pasarlo de una corriente gaseosa a otra matriz y darle otro tratamiento a esa matriz, como puede suceder si pasamos el contaminante de la corriente gaseosa que está siendo emitida a una corriente de agua, ya que tenemos un sistema de lavado de gases, ¿tá? Pero obviamente ese contaminante después, esa agua que estamos utilizando en el lavado se va a transformar en un efluente líquido. O sea, controlamos el efluente gaseoso, pero generamos un efluente líquido. Bien. Ahora, cuando vamos a hablar de gases, acá viene la parte que vamos a tener que apuntalarnos un poquito mejor en nuestros conceptos ingenieriles. Yo siempre le digo a los estudiantes de que nosotros como ingenieros químicos estamos muy bien preparados para lo que es conducción de un fluido, en especial un fluido líquido, en una cañería. ¿Tá? Acá seguimos trabajando con cañerías, pero el fluido no es líquido, sino que es un fluido compresible. Y cuando el fluido es compresible, ahí empezamos a zapatear un poquito nuestro conocimiento, y lo vamos a tratar de afianzar con la clase de hoy. Primero, gracias a Dios, ustedes vieron en termodinámica gases reales y gases ideales. ¿Cuál prefieren? Ideales. Exacto, toda la vida. ¿Se acuerdan? Trabajar con reales era un problema, ¿no? Bueno, gracias a Dios, debido a las condiciones de trabajo en una industria química, los efluentes gaseosos se pueden trabajar tranquilamente aplicando los conceptos de gases ideales. Eso es una gran ventaja, y ustedes ya la conocen. Y obviamente que vamos a utilizar, cuando llevemos a cabo, por ejemplo, un balance de masa y energía, como puede ser, imagínense que tenemos un proceso, ¿no? Y tenemos que tratar supónganse que dentro de nuestra nave industrial tenemos 10 campanas de extracción de contaminantes. Obviamente que lo mejor no sería tener un sistema de filtración por cada una de las campanas, sino mandar todo lo que recolecten las 10 campanas a un solo sistema de filtración, ¿no? Eso termina siendo más económico. Si tenemos eso, obviamente que de las 10 campanas vamos a tener 10 corrientes gaseosas que se van a encontrar
en 10 condiciones diferentes de temperatura y presión. Por lo tanto, no podemos directamente medir el caudal de las 10 campanas y decir, bueno, necesito un filtro para que trate un caudal total resultante de la suma directa de cada uno de los caudales. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley de los gases ideales, cuando hablamos de caudales, ¿se acuerdan la ley de los gases ideales? P por B igual a RT. Ok. B, ¿qué es? El volumen de gas. Entonces, caudal de gases, obviamente que va a ser el volumen de gas que pase por un determinado punto. ¿Ah? Es volumen por unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Entonces, el caudal de un gas va a estar directamente relacionado con el volumen. Y lo que vemos con respecto al volumen, cuando lo despejamos de la ecuación, es que es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Por lo general, en los procesos no vamos a tener grandes cambios de presiones. ¿Tá? Por lo general, ya cuando un fluido, o sea, una corriente gaseosa quiere ser tratada, ya vamos a estar muy cerca de las condiciones atmosféricas. ¿Tá? Pero sí puede suceder de que la temperatura cambie. No es lo mismo tratar un gas de una campana que fue colocada sobre una granalladora, que trabaja a temperatura ambiente, a una línea, una campana que está aspirando gases de arriba a un horno. Seguramente vamos a pasar de los 20 o 30 grados a 200 grados, es decir, que los cambios de temperatura son muy altos. Y por lo tanto, si yo hago una suma directa de ambos caudales, obviamente que voy a estar cometiendo un error, porque la temperatura de ambos es diferente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es por eso de que, por lo general, cuando vamos a llevar a cabo un balance de masa de gases, conviene normalizar todas las corrientes que tengamos en nuestro proceso a una determinada temperatura de referencia. Esa temperatura de referencia, por lo general, obviamente que la definen ustedes a su gusto y placer, pero por lo general se la define a 20 grados centígrados. ¿Está? ¿Ustedes recuerdan qué eran las condiciones normales de temperatura y presión, las CNPT? Presión y temperatura. ¿Cuánto? 25 grados, 24 grados y una atmósfera. 25 grados y una atmósfera. Ok. En la legislación, condiciones normales de temperatura y presión es 0 grados y una atmósfera. ¿Ah? Por eso, por más que uno ponga este caudal está expresado en CNPT o CNTP, como lo quieran poner, aclaren siempre, temperatura igual 20 grados, 25 grados o 0 grados. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente la temperatura, a mayor temperatura vamos a tener mayor volumen de gases. Por lo tanto, un gas más caliente que estemos sumando con un gas más frío, cuando bajemos la temperatura, ese gas caliente obviamente va a reducir su volumen a la temperatura más fría y por lo tanto va a reducir su caudal. ¿Ok? ¿Cómo se trae? ¿Qué suele pasar? Si no hacemos esto, podemos llegar a comprar un sistema o diseñar un sistema de tratamiento de gases súper sobredimensionado y obviamente el dueño y los inversores de la planta lo primero que van a decir es: me hiciste gastar una fortuna en algo que podría haber costado la mitad. ¿Se entiende? Eso, dentro de todo, va a ser un reto. O sea, nos van a tirar la oreja. Pero imagínense que suceda lo contrario, de que compramos un equipo y quede chico porque el caudal no estaba bien normalizado en temperatura y presión. Ahí directamente vamos a cambiar el tirón de orejas por la patadita, ya saben dónde, y obviamente vamos a tener que buscar otro trabajo, ¿no? Cuando hablamos del sistema de tratamiento estamos hablando de sistemas muy caros, y que por lo general cuando uno va a plantear este tema de tratar contaminantes, el inversor o el que piensa en la parte económica dice, ok, ¿y a dónde está la ganancia? No, es un gasto, lo asocian rápidamente a un gasto. Entonces, ese gasto, esa erogación de recursos monetarios tiene que ser lo más efectiva posible. Bueno, un pequeño detalle. Ley de los gases ideales. Para usar la ley de los gases ideales, las unidades de las variables tienen que ser en escalas absolutas. Recordemos eso. No vamos a venir con la temperatura en centígrados y clavarla dentro de la ecuación de los gases ideales porque vamos a estar cometiendo un verdadero error, vamos a decirlo.
ahí nomás. Para usar escalas absolutas, recuerdan las escalas absolutas. En lo que es temperatura, es usar Kelvin en nuestro caso. ¿Por qué es absoluta la escala en Kelvin? Porque su cero comienza en el cero absoluto, mientras que los centígrados o los Celsius, como lo quieran llamar, el cero de los Celsius o centígrados comienza en los 273 de los Kelvin. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, no hay problema. Hasta ahí lo hemos visto todo, Fonseca nos explicó todo eso. Seguimos. ¿Qué pasa con los gases? Los gases en un conducto no están estancos, se están moviendo, o sea, están siendo llevados de un punto a otro, y por lo general estamos diciendo que están llevados desde la generación hacia la chimenea, ¿ok? Es decir, que tienen una velocidad. Por lo tanto, el término presión, en ese caso, no se debe al número de moléculas que tenemos en ese volumen, sino que se debe también a un término propio del movimiento o la energía cinética que se tiene por el movimiento del gas. ¿Se entiende? O sea, es la parte en donde entra en juego la energía que le va a entregar o le entregó el soplante. Es decir, que el término presión en un gas en movimiento puede ser dividido en dos términos. Uno llamado presión estática, semejante a la que miden ustedes dentro de un recipiente, un tanque, ¿tá? Y otra presión dinámica, la cual va a aumentar cuanto mayor velocidad dinámica tenga el gas, ¿tá? Y en ese caso, cuanto mayor velocidad tenga el gas, mayor presión dinámica va a tener. Dicho de otra forma, si nosotros reportamos la presión atmosférica, ¿qué estamos midiendo con la presión, cuando medimos la presión atmosférica con un barómetro? Esto es un barómetro, ¿tá? Barómetro es un recipiente con un líquido y un tubo en donde se le ha hecho vacío en un extremo. ¿Qué estamos midiendo ahí? La presión de columna de aire. Exacto, estamos midiendo la presión que ejerce toda la masa de aire que tenemos encima de nosotros, ¿tá? Pero si hay viento, ¿tá? Cuando tenemos viento, ¿qué sentimos en nuestra cara? Además de la presión atmosférica, sentimos la presión que nos ejerce esa gran masa de aire que se está moviendo, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí. En ese caso, entonces, como muchas veces a nosotros nos interesa el caudal del gas, también podemos utilizar entonces esa medición de presión para asociarla a la velocidad del gas. Acabamos de decir que cuanto más velocidad de gas, seguramente mayor presión dinámica vamos a tener. Y ahí, justamente, es ese el principio que se utiliza para determinar la velocidad de los gases adentro de un conducto. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede determinar la velocidad de un gas adentro de un conducto? Velocidad de flujo por unidad diaria. ¿Sí? Con un manómetro. ¿Con un? Con un manómetro, midiendo la presión. No sé. Midiendo la presión, ok. Y vos medís la presión, o sea, primero, ¿qué es un manómetro? Un instrumento para medir presión. Súper inteligentes son. Así me gusta. Ok. Pero ustedes cuando miden la presión con el manómetro, el barómetro está claro. ¿Contra qué compara el peso de la columna de aire? Contra el vacío. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, si lo está comparando con el vacío, que es... A ver, dame un segundito que voy a ver si puedo activar el puntero láser. No, no me deja. Pero ven el puntero de mi mouse, ¿no? ¿Sí? Si ustedes la presión atmosférica la están comparando contra el vacío, cuando medimos presión atmosférica, ¿estamos utilizando una escala relativa o una escala absoluta? Relativa. ¿Relativa a quién? A la presión atmosférica. No, si yo estoy midiendo la presión atmosférica, estoy con mi barómetro está midiendo la presión. Al vacío, perdón. Si lo está comparando contra el vacío, está comparando contra el cero.
Absoluto. Entonces absoluta. Entonces absoluta. Ahora, si yo tengo un manómetro en la mano, ¿qué presión me está midiendo? Imagínense, yo tengo un manómetro, perdón, tengo un manómetro, y con el manómetro supónganse que tiene 2 ramas, y una de las ramas se la conecto al recipiente. La presión adentro del recipiente, ¿contra qué se está comparando? Contra la atmosférica. Contra la atmosférica. En ese caso, ¿es una presión en escala absoluta? No, es relativa. Esa sí es relativa. Y para que transformarla en la absoluta, ¿qué tengo que hacer? Sumarle la atmosférica. Sumarle la atmosférica. Ok, si yo tengo el recipiente entonces y utilicé un manómetro de 2 ramas en donde una de las ramas estaba abierta, tengo que sumar la presión atmosférica para dar la presión adentro del recipiente en escala absoluta. Ahora, si el manómetro directamente esta rama la tiene sellada y se le hizo vacío, la presión que va a estar midiendo adentro del recipiente, ¿cuál va a ser? ¿Absoluta o relativa? Absoluta. Absoluta. Ok. Entonces siempre tenemos que tener presente de qué está haciendo el manómetro. ¿Está? Si el manómetro está comparando con la atmósfera o está comparando contra el vacío. ¿Cómo lo hacemos para dar cuenta si el manómetro tiene solamente la entrada de la manguera para enchufar la manguera del recipiente? Tenemos que desarmar el manómetro y ver el sensor de presión electrónico, digital que tenemos ahí, para ver si la otra rama está sellada o está abierta. Porque si está abierta, está comparando con la atmosférica. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, si yo quiero determinar la velocidad de un gas que está pasando por un conducto, lo que podría hacer es utilizar un tubo de Pitot. ¿Saben lo que es el tubo de Pitot? ¿Alguna vez vieron? Sí. No. ¿No? El que mide la velocidad del avión, están en la punta de los aviones. Exacto. Cuando van a subir un avión, fíjense que en la cabina, en la parte de abajo, suele haber un cañito que sobresale en forma así de L, cuyo extremo apunta hacia donde apunta la cabina del avión. ¿Para qué es eso? Justamente para que quede enfrentado hacia el aire que vamos a ir atravesando a medida que vamos volando. En ese caso lo que estamos teniendo es un tubo parecido a este. Esto justamente se llama, los aeronáuticos lo llaman sonda Pran, no lo llaman tubo de Pitot. Y lo que vemos justamente, esa L que les decía que apunta contra la dirección a donde avanza el avión, es este cañito que apunta hacia abajo. ¿Tá? En ese punto, cuando el avión avanza, la presión que se mide en ese punto, ¿qué presión va a ser? Relativa con respecto a la velocidad del avión. A ver, si vamos ordenando las ideas. Nosotros estamos midiendo la presión para determinar la velocidad. Así que lo de relativo entre presión y velocidad, tengan en cuenta que en la ecuación de velocidad va a estar presión. O sea, no mezclen la dependencia de una cosa con la otra. O sea, si aumenta la presión, es porque aumentó la velocidad, y si baja, es lo mismo. ¿Estamos? O sea, que sea relativa o sea absoluta, depende de contra qué la estoy comparando. ¿Vamos? Si yo tengo ese tubo apuntando hacia adelante, cuando el avión avance, en este punto se va a estar generando una presión debido a la cantidad de aire y justamente a la velocidad con la cual nos estamos moviendo en ese aire. En ese aire vendría, el ejemplo del avión es totalmente lo contrario a lo que tenemos en una cañería. ¿Por qué? Porque en el avión es el vehículo quien se mueve adentro de la corriente gaseosa. En una cañería es el gas el que se mueve alrededor de una pared fija que es la cañería. ¿Está? Ahora vamos directamente a la cañería, porque lo tengo acá dibujado y va a ser más fácil. Si yo me voy a la cañería, el tubo que está apuntando hacia el sentido a la dirección de donde viene el flujo de aire, este punto va a estar sufriendo, por lo tanto, o censando la presión total del aire. Es decir, la presión, la parte tanto estática como dinámica. ¿Tá? Mientras que si yo tengo un tubo que le da la espalda
al movimiento, hagan de cuenta que yo estoy mirando el viento. Cuando yo miro el viento cuando pega en mi cara, yo siento en mi cara la presión total. Pero si yo me doy vuelta, y el viento ahora empieza a pegar en mi espalda, en mi cara, ¿qué término de presión voy a estar sensando o sintiendo? La atmosférica. La estática. Sí, la atmosférica, la estática. ¿Tá? Entonces, si la cara que mira hacia el sentido por la dirección de donde viene el flujo de aire, mide la total, estaríamos en este punto, y la otra mide solamente el término de estática, la diferencia de presión, esta que vemos aquí, que va a ser la diferencia de presión entre en las ramas opuestas, ¿qué término de presión va a ser? La dinámica. La dinámica. Es decir, que el delta P, el delta de presión que voy a leer en un tubo de un manómetro de la forma que sea, en este caso tenemos un manómetro de... ¿Cómo se llama ese manómetro? ¿Cómo se llama este manómetro? ¿Ustedes no tuvieron control ya? ¿No? Creí que estaba en el primer cuatrimestre el control automático. ¿Cómo se llama este? No se ve bien. No se ve bien. Es el mismo que está dibujado ahí en la pantalla. No se hagan los inocentes. Esto es un tubo, un manómetro tipo tubo en U. Se mataron para poner el nombre. Tubo en U. ¿Ok? Es decir, que si yo conecto esta rama de acá arriba a la línea... Vamos a arrancar. Entonces, como les decía, si ustedes tienen un tubo en U, ¿se ve? Sí. Nada. Si tienen un tubo en U, que le ponemos una cierta cantidad de mercurio, ¿tá? Obviamente que al estar abierto, los niveles de mercurio se van a igualar, porque las dos ramas, al estar abiertas, tienen la misma presión. Cuando yo enchufe la rama del tubo de pitot a esta rama, y sea esa cara de pitot la que está enfrentada al movimiento del gas, acá voy a tener presión total. Y en el otro, si lo conecto a la rama que le está dando la espalda al tubo de pitot, del tubo de pitot que le está dando la espalda a la dirección de flujo, ahí vamos a tener lo que es solamente presión estática. Es decir, que el delta P que puedo medir aquí adentro, debido a la altura que se va a producir por el desplazamiento del mercurio, esa distancia directamente va a ser la presión. ¿Qué presión? La presión dinámica. Es decir, que si yo tengo un 10 milímetros de mercurio de delta P, estoy teniendo 10 milímetros de mercurio de presión dinámica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora bien, recuerden que habíamos dicho de que, entonces, para redondear, un manómetro siempre hay que prestarle atención cómo están conectadas las ramas, porque si llegamos a tener un vacío de un lado, directamente vamos a estar midiendo presión absoluta. ¿Estamos? Obviamente que si el delta P se genera al revés, ¿qué ha pasado? Y he conectado las ramas al revés. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué hace el tubo de pitot? El tubo de pitot lo único que hace es dejar en evidencia dentro del manómetro la presión total y la presión estática. ¿Estamos? Lo otro que habíamos dicho era de que la temperatura de los gases es muy importante tenerla en cuenta. Por lo tanto, ese delta P no nos basta para decir cuál va a ser el caudal del gas que está atravesando un conducto, sino también necesitamos la temperatura. ¿Estamos? Es por eso de que esas son las dos variables que vamos a tener que analizar si queremos determinar la velocidad de un gas, la cual después multiplicada por el área de sección transversal nos va a permitir calcular el caudal. ¿Se entendió eso? O sea, ¿nosotros qué buscamos? Nosotros lo que buscamos es medir la velocidad por el área de sección transversal, el área obviamente tiene que ser, si nosotros estamos midiendo velocidad en ese plano, el área tiene que ser utilizando el diámetro del conducto en ese plano. Velocidad por área es lo que nos va a dar el caudal de gas que estamos emitiendo. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Esto que vamos a ver ahora era el típico práctico que hacíamos acá en la Facu, con un túnel de viento que tenemos, que obviamente ahora es imposible de dar, y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Estamos? Voy a ver si encuentro algún video como para que vean cómo se arma este tipo de ensayos. ¿Alguna vez vieron un túnel de viento? El del YUA o el de Oreste Berta, el de la fábrica de aviones, ¿no? ¿Nunca? No, profe. Bien. Ok, bueno, entonces la próxima clase les voy a comentar cómo debemos medir los delta P para poder calcular la velocidad de un gas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con un fluido cuando roza con una pared? Tiene fricción. ¿Y la fricción qué genera en el fluido? Disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad y por lo tanto el perfil de avance de ese fluido, ¿cómo se hace? ¿Sigue recto? Parabólico. O sea, claro, se hace parabólico, ¿recuerdan? O sea, aquellas partes del fluido que están en contra de las paredes van a perder energía y pierden velocidad, mientras que las líneas de flujo que están en el medio, al no sufrir ese rozamiento, van a tener mayor velocidad. ¿Estamos? Ese perfil parabólico es el que tenemos que estudiar para hacer un cálculo preciso de la velocidad del gas. ¿Ok? Vamos a dejar acá y vamos a arrancar el viernes que viene con este tema. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No me avisó nadie con respecto al video de la clase de los equipos. Por favor, el que lo tenga guardado, avíseme. Después veo cómo llego a conseguirlo, pero avísenme quién lo tiene grabado, quién tiene grabada la clase de analítica ambiental que dimos. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, gente, nos vemos